a María Calcaño. Aquí en esta edición de la Universidad del Zulia están publicados sus micropoemas, ¿no? Y yo diría que el tema de la brevedad tiene hoy quizá en uno de los poemas de las 33 nombres de Dios de Margarita Yourcenar, el poema corto más actual que exista. El poema 4 de los 33 nombres de Dios dice simplemente abeja. La abeja está en extinción. Eso quiere decir que el planeta está en extinción. No, la abeja no está en extinción. A la abeja la estamos extinguiendo con el modelo capitalista de civilización que vivimos. Y con ella estamos extinguiendo el planeta, porque la abeja no poliniza las flores. La abeja poliniza el mundo. Y ojalá la evidencia de Margarita Yourcenar no llegue a tal extremo que en su poema 12 ya no hay palabras. Nos reducimos a un simple asterisco. Hasta ahí llega el grado cero terrible de la realidad que hoy está observando la poesía, ¿no? Yo, aparte de esas tres características fundamentales que nosotros consideramos que el NACU presenta, quisiera al menos enunciar un par de aspectos más. Uno, el carácter de taller que ha tenido, que ha cobrado para nosotros el NACU, que es generar producción, incorporar nuevas voces, intercambiar trabajo. Ha sido una dinámica maravillosa. Este juego que consiste, como les decía, en atrapar el instante, en intentar atrapar el instante poético. El otro aspecto que quería destacar, aunque sea muy brevemente, es el tema del encuentro. En primer lugar, quiero destacar 3 tipos de encuentros, al menos enunciarlo. El encuentro intergeneracional de jóvenes escritores, de jóvenes poetas muy talentosos que hay en los teques y que alegremente debo decir que abundan, y nuestros escritores que ya llevan, digamos, un trabajo sostenido a lo largo de mucho tiempo. Ese primer encuentro para mí es muy importante y lo ha generado este espacio que hemos estado llamando NACU. Hay un segundo encuentro que para mí es importante destacar, que es el encuentro entre poetas y no poetas, ¿no? Aquí tenemos poetas maravillosos y su obra es excelente, la leemos todos, pero también se ha estado dando a través del NACU un encuentro que tiene que ver con los que no somos poetas, pero que amamos a la poesía, ¿no? Los poetas lo más que pueden aspirar es a apropiarse eso que llaman el poema, que es lo objetivo de la poesía, pero la poesía no, la poesía es de todos, afortunadamente. Y los no poetas también estamos incorporados por la magia del NACU a este proceso de acercamiento a, cuando menos, lo que podemos llamar lo poético. Y un tercer encuentro vendría a ser un poco el de las tradiciones poéticas de la brevedad orientales y occidentales. Aquí se da un dato interesantísimo que Haroldo de Campos llama la mirada sincrónica, ¿no? Resulta que el haiku se viene evolucionando desde el siglo VII aproximadamente hasta el siglo XIV, cuando ya eclosiona con los primeros 3 versos que se hacen independientes y consolidan ya esa forma que se llama haiku. Estamos hablando de 3 versos de, como decíamos ya, de 5, 7 y 5 sílabas, al menos en lo que concierne a la métrica. Pero resulta que en el mismo siglo XIV en Europa se está dando otro fenómeno. Surge el terceto, que es con lo que se escribe toda la comedia, lo que después se llamó la Divina Comedia. La comedia tiene más de 14.000 versos, tiene 100 cantos y está construida en tercetos de 11 sílabas. ¿Sí? ¿Cómo es que le dicen a los de 11 sílabas? En decasílabos. Ok. En los endecasílabos de Dante se les llama
tercetos dantescos, por eso se conocen así, ¿no? Entonces esas son dos tradiciones que hoy se nos cruzan en el haiku, en el naku, y que nosotros las reivindicamos. Dirán, bueno, pues es una cosa vieja, fastidiosa, hasta pavosa, será esa vaina de los tercetos de Dante, imagínate tú, pero ojo, sí, bueno, como uno, porque también es medio arrugado ya, pero el terceto dantesco es la poesía que marca el momento de quiebre entre la Edad Media y la modernidad. Y ese terceto que hoy reivindicamos, tengan cuidado porque hay muchos poetas, bastantes poetas, hombres que escriben sus poemas, pero la poesía siempre ha sido y será hembra. Y con eso hay que tener mucho cuidado cuando uno se mete con ella. Entonces resulta que la poesía viene y le dice a uno de sus más bellos enamorados, en pleno siglo XX, 1936, mira chico, dile a todos esos imberbes lo que es un terceto maravilloso. Y entonces el poeta, que la ama con locura, viene y dice cosas como: no hay extensión más grande que mi herida, lloro mi desventura y sus conjuntos, y siento más tu muerte que mi vida. Ando sobre rastrojos de difuntos, y sin calor de nadie y sin consuelo, voy de mi corazón a mis asuntos. Miguel Hernández. El terceto hace menos de 100 años. Ahora sí, ya le toca de verdad a los poetas hablar. Muchas gracias. Buenas tardes. Bueno, también muy agradecida con este festival que nos tiene a todos como honrando el nombre, ¿no? En una fiesta. Es la fiesta de todas. No, tenía mucho tiempo que no veía, de hecho, bueno, primero porque no estaba, el año pasado también hubo una buena reunión, pero este año, como decía Ruckleman, estamos viendo productos, que es algo que en el tiempo que yo tengo trabajando en Miranda, para Miranda, por Miranda, no había visto. Nosotros tenemos productos, por supuesto, ¿no? Pero en eso de lo efímero, en eso de uno viene, dice un poema y él se va y se queda en la memoria de nosotros, lo contamos, ¿te acuerdas? Cuando estábamos en el culo de la madre, cuando estábamos en la Vuelta del Paraíso, cuando estábamos en el Puente Castro, cuando estábamos en la oficina, y de pronto los espacios se van transformando, los sitios de encuentro van desapareciendo y se van perdiendo los recuerdos con nosotros mismos. Y entonces que puedan quedar productos visuales, productos impresos, productos virtuales de lo que se está haciendo en Miranda es importantísimo. Yo soy mi nombre es Cristel Guirado, me presentaron al principio, pero me presento nuevamente. Tengo una doble territorialidad, yo soy de Aragua y soy de Miranda, soy de Villa de Cura y soy de Los Teques, y con esa propiedad. Y la gente de Aragua me llama, me dice, lo ve por las redes y me dice, pero ¿cómo están haciendo ustedes? Aquí no está pasando nada. Yo no creo que sea tan así, en Aragua debe estar pasando cosas, pero ellos sienten que no está pasando nada. Y dice, pero no solamente tienen eso, tienen un festival de teatro. La semana pasada estaban unas mujeres recitando en un festival internacional. ¿Cómo están haciendo todo eso? Bueno, haciendo, simplemente haciendo. Entonces, el agradecimiento en este caso a la Gobernación y a la Secretaría de Cultura de la Gobernación por tendernos un espacio y por tenernos la oportunidad y las circunstancias favorables para que eso que estamos haciendo de alguna forma a través de las redes también lo podamos consolidar con más fuerza, con un espacio, un apoyo real. Y un saludo a todo el equipo que está detrás de cámara, porque sí hay que decirlo, que han sido durante estas 2 semanas un apoyo incondicional y han estado con nosotros para todo.
Y bueno, ya entrando en tema, yo tampoco voy a hablar como poeta, ¿no? En este caso, yo voy a hablar más bien como una persona que trabaja con el lenguaje. Y como el lenguaje es parte del trabajo, la palabra, justamente la materia con la que trabaja la poesía y con la que trabajan los poetas, entonces voy a hablar un poquito sobre eso alrededor de lo que es el NACU. Yo no estaba, repito, cuando nació el NACU. Yo estaba fuera del país en ese momento y me escriben y me dicen, tienes que ver la crónica que publicó Rucle Manzotti. La crónica. Y fui a las redes y cuando leo el cuento, que básicamente le acaba de contar acá, Felipe Ezeiza, Alejandro Sequera, Rucle Manzotti, sentados en una barra frente a Naiví Matamoros, escuchando tangos mientras se movía la barra, mientras reinstalaban el guateque, y ellos conversando sobre el haiku y sobre los errores de Alejandro y cómo nace entonces la idea de poder escribir un texto que tenga 5 letras, 7 letras, 5 letras en cada uno de sus versos. Entonces, inmediatamente yo dije, que yo no estoy allá. No pasaron 2 meses sin que yo me viniera. Creo que no pasaron días. Eso fue el 11 de diciembre. Y yo me vine inmediatamente como a los 7 días. Y dije, no, yo tengo que nacuquear en los teques. Y entonces, debí haberme traído el cuadernito. Tenía un cuaderno muy pequeño en el que empecé, justamente por pequeño, a tratar de hacer las primeras tercetas. Y allí fue donde surge, y este cuento no lo he echado, no creo que no lo conocen ellos, y por donde vino la idea de que no debían ser letras exactamente con lo que se trabajaba. Porque yo quería meter la palabra sexo, que me cuesta mucho pronunciarla, por cierto, pero yo quería meter la palabra sexo en una de las líneas, pero tiene 4 letras. Y en ese momento recordé, como lingüista, que sexo tiene 4 grafemas, pero tiene 5 sonidos. Tiene 5 sonidos porque esa X que está allí es una T y una D. O sea, son 2 sonidos, no es uno solo. Y inmediatamente empecé a pensar, pero es que la materia de la poesía no es la grafía. La materia de la palabra, de la poesía, de la literatura en general, es la parte de la oralidad y es el sonido. Entonces, lo que debemos garantizar es que la palabra que está allí tenga 5 sonidos, 7 sonidos, 5 sonidos. Y me amparé además en el hecho de que toda la poesía, no solamente en Occidente, sino también en Oriente, se basa en la sílaba. Porque la sílaba es una unidad que no es gráfica. La sílaba es una unidad instintiva del hombre. Todas las demás unidades, esas cosas que le ponen a uno a ver en bachillerato, que si el morfema, que si el sintagma, esas cosas que suenan a dolor de estómago y que parece que a uno lo van a llevar al hospital es porque tiene algo. Divida la oración en sujeto y predicado, busque la raíz de la palabra. Todas esas cosas son unidades inventadas por el hombre para segmentar la palabra. Lo que es instintivo de la palabra es la sílaba, es su sonido. Uno le dice a un niño, aquí en Venezuela, separa la palabra aguacate y va a decir aguacate. Y si uno le dice a un niño oriental, separa la palabra Yamaha, va a decir Yamaha. Es una unidad instintiva del hombre, porque está asociada al sonido, que es su materia. Entonces, bueno, eso fue lo primero que hice, ¿no? Plantear, mira, ¿por qué no cambiamos la idea de tener, además porque hay palabras hermosísimas, ¿no? Que no entraban porque no era exactamente sexo, sí, pero que no entraban porque tenían solamente, aparentemente, 4 letras nada más. Entonces, o tenían 6, y resulta ser que entonces tenían menos.
Y entonces eso nos abrió también un horizonte y nos puso un reto más. Porque allí empezamos a enfrentarnos a las palabras y a reconocerlas en su sonido, en su sonoridad, en cómo las pronunciamos, y que no era solamente un asunto de condensar la imagen, de lo que seguramente va a hablar ahora Felipe, sino de qué hacemos con los sonidos, porque hacer poesía, y eso formó parte de ese taller que dice Ruckleman, que se ha venido dando entre todos nosotros, empezar a preguntarnos, bueno, pero ¿qué quiero conseguir con el texto, ¿no? Quiero conseguir sonidos y quiero conseguir también... Qué belleza, qué fuerza. Y llega el investigador al rato y se me acerca y me pregunta, Felipe, ¿qué es eso de la imagen? Cuando ustedes hablan de la imagen, porque claro, cuando tú estás acostumbrado a leer poesía o a tratar con poetas, tú hablas de la imagen y de la imagen, y nunca tienes en cuenta al que no es lector de poesía, que le dicen imagen, pero imagen de qué, si eso son palabras. Entonces, el haiku y el naku son unos puntos de aproximación muy interesantes para quien no es lector de poesía, para que pueda saber qué es la imagen. Por ejemplo, un haiku que diga: 2 peces negros comen en el estanque migajas de sol. Eso es un haiku perfecto. Y no necesita que tú indagues en él. El haiku está aconteciendo. El paisaje del haiku está aconteciendo. Entonces ahí es donde tú puedes aprender a abordar la poesía, porque cuando hablo de leer poesía no es un tema de, yo le decía a uno de los muchachos, voy a hablar de cómo leer poesía, y me comentaba, la declamación, no, de abordar un texto poético, para quien nunca ha abordado un texto poético y solo lee un montón de palabras ahí, y las palabras no le dicen nada porque es que nadie le dijo cómo abordar ese texto. ¿Qué pasa con el naku? Que es lo que Ruckleman decía en principio, que lo reprochaba, ¿no? O sea, el haiku no, el naku no es una guachafa, no es una burla, no es un chiste. En la primera crónica que Ruckleman escribe y que postea, la gente decidió hacer ejercicios en los comentarios, y unos más acertados que otros, y entonces llega un chamo que yo eso no lo voy a olvidar nunca, que dice, oye, 5 letras, 7 letras, 5 letras, la pegué. Hotel, Trivago, hotel. Premio Nobel de Literatura. Porque claro, él dice, mira, si tú me estás pidiendo 5 letras, 7 letras y 5 letras, yo te digo hotel, Trivago, hotel, y ya la pegué. Y ya, eso a mí me vale, eso es poesía, eso cumple con la métrica. Y es donde tú dices, bueno, pero si tiene métrica, ¿por qué no es un naku? ¿O por qué no cumple lo que sería la poesía? Bueno, porque no tiene emoción. Si tú me dices hotel, Trivago, hotel, no hay ninguna emoción. En cambio, si tú me dijeras noche y volcán, temor, ya me estás dando por lo menos una imagen, ya me estás dando por lo menos una posibilidad de buscar ahí, de jugar, de ver la armonía, de imaginarte un volcán en medio de la noche y te están diciendo temor, te están dando una emoción. Y esas son las posibilidades que ofrece el naku, y que no es tan hermético como el haiku, sobre todo porque el haiku es muy hermético y es muy difícil. De hecho, Vicente Aya, que es uno de los principales maestros del haiku en el español, dice que no hay nadie que le hizo tanto daño al haiku en español como el maestro Benedetti. Y Benedetti es uno de los grandes maestros de la poesía, pero Vicente Aya dice, mira, no, o sea, ninguno de los haikus que escribió Benedetti servían para nada, eran puro ego, pura pretensión. Lo que hizo fue dañar un maestro de la poesía como Benedetti. En cambio, otros maestros como Octavio Paz o como Borges sí lograron abordarlo de buena manera. Y son esos tintes que están ahí, o sea, el naku como una muy buena primera aproximación para quien sea o no sea poeta a la imagen poética. Y una vez que tú logras tener una percepción, tener por lo menos una cercanía a lo que es la imagen poética,
ya tienes un buen trecho del camino recorrido. Gracias. Buenas tardes. Bueno, un gran saludo y un reconocimiento y agradecimiento a la Secretaría de Cultura de la Gobernación por darnos este espacio. Ha sido consecuente el esfuerzo por reivindicar la palabra y bueno, y reivindicar a todos aquellos que dentro de estos espacios, no solamente aquí en los teques, sino en otros espacios también la reivindiquen, y eso es loable, siempre será algo que se agradece. Y a todo el equipo que está trabajando en esto, oye, muchísimas gracias por esta oportunidad. Bueno, yo no voy a hablar como poeta tampoco. No soy poeta. Hay unos acercamientos que me parecieron interesantes en torno no solamente a lo que ha sucedido en nuestra región altomirandina con respecto a la palabra, al arte y al arte en general, a la literatura específicamente, no solamente con lo que significa desde el punto de vista simbólico, semiótico, de cómo se ha vivido cada uno el arte, la poesía y la literatura aquí en estos espacios. Yo creo que es fundamental. En este caso está el tema de la brevedad, lo que está en discusión o lo que está digamos, manifestado en esto es lo que significa para nosotros la brevedad, y que estará expresado además en lo que va a salir prontamente, que ya los compañeros lo dirán, que hay dos dimensiones de la brevedad que yo creo que son importantes mencionar. Una es la dimensión técnica de lo breve. Es la dimensión cuando digo la dimensión técnica, no estoy hablando de una cosa más allá, sino de la búsqueda desde las ciencias y técnicas para conseguir la brevedad. Y cuando nos acercamos a esto, nos hemos dado cuenta de que en realidad esa búsqueda desde las ciencias y las técnicas por la brevedad no es otra cosa sino la búsqueda por la aniquilación del tiempo. Es decir, la búsqueda de la reducción mínima del tiempo para poder apreciar lo que existe en un haz de luz en el menor tiempo posible, para conseguir la partícula de Dios, o para conseguir la partícula divina, o para conseguir la respuesta a nuestra existencia, es decir, cómo comenzó todo. Y se ha generado todo un proceso en torno a la reducción del momento de análisis, del momento crítico de observación, para conseguir la brevedad mínima. Pero esa brevedad mínima es realmente algo que está a un soplo de la inexistencia, y de hecho lo que busca es lo que dice. Entonces realmente no es una búsqueda de la brevedad o una búsqueda sino una búsqueda para mí, una búsqueda de la aniquilación del tiempo. Y esto lo digo además con toda la intención de que la gente se ponga brava y conteste y diga y hable sobre esto y refute lo que deba refutar. Porque en la búsqueda de ese tiempo mínimo, realmente no hay ninguna otra expresión sino la búsqueda de ir más a lo profundo, y es lo que se ha conseguido en todo este tiempo a través por esa vía. Entonces realmente es un grupo de científicos que en la búsqueda de eso están tratando de crear un tiempo distinto, de crear una realidad distinta y de transformar, es decir, crear, transformar, y la posibilidad de jugar con la omnipresencia, con el tiempo, con la búsqueda del tiempo, de ir al pasado, de ir al presente, de la ubicuidad. Es realmente un grupo de gente que no ha matado a la divinidad, es decir, están buscando matar al papá. Están buscando resolver un problema emocional con respecto a la realidad. En el caso de la brevedad en el arte,
que son las dos dimensiones que yo traigo a la discusión, pueden haber muchas, yo traigo estas dos, no está el cuestionamiento sobre la duración desde el punto de vista científico del tiempo, es el aprovechamiento máximo del tiempo que tengo para expresar lo que puedo. Entonces allí no está determinado por una medida temporal, sino por buscar lo mínimo necesario para expresar todo lo posible. Y eso puede ser desde el punto de vista de la poesía, o un poema corto, un microrrelato, o o cualquier otra, o un microcuento, o desde una historia contada con una perspectiva poética, como lo hace Fernán Braudel, con un texto de dos tomos, donde habla de 500 siglos de historia y donde empieza a cuestionar en ese espacio todas las dimensiones de análisis del pasado, y lo hace de la manera más sencilla, pero tiene que echar unos cuentos muy largos para eso. Entonces, ¿qué es la brevedad dentro del arte? Y es la búsqueda de las expresiones de lo mínimo dentro de lo máximo, de lo máximo que podamos dentro de lo mínimo que podamos tener. Entonces surgen, en los artes mirandinos ha habido siempre, yo creo, una búsqueda en nuestros espacios, y en todos los espacios posibles han habido, pero aquí tenemos algunos cuentos sobre el tema que son interesantes, no más o menos que otros, en otros espacios del país o del continente, pero son más, pues, y nosotros hablamos de ellos con mucho entusiasmo. Y en este caso es como nosotros hemos intentado construir una, digamos, desde el tiempo que nos ha permitido no solamente la búsqueda de lo mínimo, sino el aprovechamiento de todo lo que tenemos a nuestro alrededor para hacer poesía o para hacer arte. Y no solamente estoy hablando de la literatura, sino también, por ejemplo, de lo que ha significado, por ejemplo, el uso de la caricatura en anteposición, no en contraposición, sino en anteposición hacia la pintura, y cómo a través de la caricatura muchos artistas han logrado expresar un proceso comunicacional. Aquí tenemos, por ejemplo, uno que es Rupio Manzotto, aquí presente, que ha buscado a través de la caricatura una expresión comunicacional como fundamento de lo que ha aprendido. Hay otro como Galópez, que un joven, cuando yo estaba muchacho, que empezó a llenar los teques de pintas, y no estaba hablando de una expresión de algo acabado desde el punto de vista artístico, pero sí de cómo una pinta en una pared tenía que mover a una juventud en un momento determinado para pelear por algo, ¿sí? Entonces estamos hablando de dos dimensiones de la caricatura, ¿sí? Yo recuerdo que las caricaturas de Galópez, que en este momento es un artista de la calle, un artista callejero que lo he visto en varios espacios, tipo muy chévere, que andaba en ese tiempo tratando de golpear, y lo hacía en la pared. No era el graffiti acabado que estaba muy en boga, sino como con lo mínimo, con lo que nos dejaban, el tiempo que nos dejaban tener para escribir mientras lo perseguía la policía, como hacía la policía en ese tiempo en todo el país, con lo que tenía para escribir, cómo hacía para dejar un mensaje para que todo el que pasara se sintiera motivado a pelear por algo. Luego tenemos un cuento muy bueno, a mí me llama mucho la atención, el cuento de Ulises Materán, que una vez estando en el Boulevard Lama, ese cuento no es mío, ese cuento yo se lo escuché a Cristel, y sí me pareció extraordinario. Era Ulises peleando con otro pintor. Empezaron a hacer tarjetas de Navidad, y entonces Ulises empezó, bueno, ya que la cosa
tú las pones más baratas, yo voy a regalar las tarjetas de Navidad, y entonces empezó a hacer tarjetas de Navidad para regalarlas y las hacía rápidamente para que lo más rápido posible, para regalar las más posible, para fregar al otro pintor que estaba por ahí también vendiéndolas. ¿Cómo nos vivimos el instante para sacarle el máximo provecho? Y en eso yo creo que el NACU es una expresión muy buena de ello, lúdica, ciertamente, no cómica, porque no es tácito la vinculación, como bien nos han dicho los compañeros, los compañeros y las compañeras. Pero es el esfuerzo en el que nos hemos visto inmiscuidos para buscar expresar lo posible en una terceta de 5, 7 y 5 letras. Y es todo un reto, porque además implica cumplir con una métrica. Y es muy difícil desde cierta perspectiva ponerse a pensar en esa idea, ¿no? en esa tónica, ¿no? Pensar nacuceramente, porque más cuesta tratar de expresar lo más posible en lo pequeño que hacer un tratado para hablar sobre el amor, sobre el odio, sobre las sensaciones o sobre una imagen cualquiera. Corto. Bueno, agradecida a la oportunidad que nos brinda la Secretaría de Cultura del Gobierno Bolivariano del Estado Miranda, y también por hacerme extensiva la invitación Ruckleman, Cristel, para poder compartir y ser parte de este panel. Un compromiso, sin duda alguna, ¿no? Por lo menos así lo siento. Mi reconocimiento a Felipe también, y a Manuel, y a todo el desarrollo que han tenido durante tanto tiempo. En mi caso, yo me vinculo al NACU fundamentalmente desde mi espacio como investigador. Soy sociólogo, como se señaló al inicio. En atención a eso, tenemos un proceso de investigación en torno a lo que es la generación de espacios y experiencias lúdicas y estéticas. Entonces, a mí el NACU me vino por asalto, y es un poco la experiencia que también compartíamos en el Encuentro Internacional de Mujeres Escritoras que participamos recientemente. Uno de los elementos sobre los cuales se soporta mi reflexión tiene que ver con la concepción de la cotidianidad, y cómo a veces desde la forma como abordamos a la cotidianidad, que además no viene sola, viene en correspondencia también con un modo de producción que se nos presenta de manera avasallante, y que de una u otra forma empieza a minimizar las posibilidades que tenemos para los encuentros con este tipo de experiencias lúdicas, experiencias estéticas, experiencias poéticas, ¿no? Entonces, si para nosotros la cotidianidad se refleja en lo que es la vida social, y que esencialmente la vida social es práctica, entonces desde esa perspectiva es que yo me encuentro con el NACU, y desde esa reflexión. Incluso en algún momento lo planteamos, que desde el espacio en el que te ubiques
puedes tener una percepción del tiempo distinta, y de una u otra manera hacía referencia a eso Manuel. Hay personas que perciben el tiempo con criterio de escasez, y hay personas que perciben el tiempo con criterio de abundancia. El que lo percibe desde la abundancia siente y percibe que va a haber tiempo para todo. Entonces es gente que no corre, es gente que no está apresurada. Mira, pero hay que hacer esto, lo hacemos mañana. No, pero ¿por qué mañana? Tranquilo, hay tiempo para eso, ¿no? Es una percepción desde la abundancia. Y hay una percepción del tiempo con criterio de escasez, que hay poco tiempo para hacer las cosas y hay que andar como corriendo sobre el día a día y sobre la diversidad de tareas que tenemos que desempeñar en nuestra cotidianidad. Entonces, desde la percepción del tiempo con criterio de escasez, pareciera que no hay precisamente disposición del tiempo para el disfrute, para el placer, para lo lúdico, y que se contrapone de una u otra forma la rutina y lo breve a ese encuentro. Yo, por lo menos desde mi perspectiva, yo pienso que esos son uno de los elementos fundamentales sobre los cuales hay que generar discusión. La rutina, si se asocia con la cotidianidad, se entiende como que la rutina, por la manera como progresivamente nos hemos apropiado del concepto, que la rutina es aburrida. Entonces, desde la rutina la gente siente que nada puede ser placentero. Esa es una de las discusiones que yo considero que hay que dar, porque desde la concepción de la cotidianidad como ese espacio en el cual se recrea la existencia, hay posibilidades inmensas de encontrarse con situaciones verdaderas y genuinamente placenteras, ¿no? Y otro de los elementos sobre los cuales reflexionar tiene que ver con lo breve, y cómo lo breve, desde unas construcciones teóricas específicas, cómo lo breve se contrapone a lo placentero, y no necesariamente es así. En lo breve también tenemos infinitas posibilidades de ocurrencia de experiencias estéticas, experiencias lúdicas y de experiencias poéticas. Entonces, en mi caso, desde mi cotidianidad y desde la multiplicidad de tareas que desarrollamos diariamente, el NACUM me tomó por asalto, ¿no? Y entonces me detengo y empezamos a darnos el permiso también para contemplar cosas, y para que lo que se nos presenta en el mundo circundante no nos pase necesariamente desapercibido, ¿no? Y para eso no se necesita ser poeta, que tenga la experticia técnica con respecto al desarrollo de textos con determinadas características. Para eso, fundamentalmente, se necesita ser sensible al mundo que se te presenta. Ciertamente, cuando también los compañeros que me antecedían hacían mención, Cristel hacía mención a que se segmentaba la palabra, yo pensaba que es que tenemos la práctica de segmentar todo, no solamente la palabra. Segmentamos el saber, segmentamos el conocimiento, segmentamos y fragmentamos y atomizamos incluso la forma de comprender o intentar aproximarnos a comprender la realidad, ¿no? En ese sentido, no necesariamente se nos están mostrando espacios u oportunidades para que la ocurrencia de esas experiencias se dé. Y lo vemos también incluso desde espacios formativos, como desde la formación también se tiende a atomizar y a fragmentar, y a poner el acento quizás en elementos más técnico-instrumentales que en los estéticos y los lúdicos. De manera que entonces
el alcance que tiene la formación estética y lúdica pasa a un segundo plano, se considera como algo accesorio, complementario, porque además se desarrolla en el marco, como decíamos, de un modo de producción que tiene unas características específicas. Entonces, de una u otra forma, si no tiene rentabilidad y no se considera productivo, entre comillas, entonces termina como olvidado. En atención a intencionalidades confesas o no, pero de una u otra forma, lo estético y lo lúdico puede estar silente en muchos espacios de nuestra cotidianidad. De allí el profundo valor y la significación que yo le atribuyo al NACU, porque el NACU es un espacio genuino de experiencia poética en el que, como lo hemos discutido durante un tiempo ya, no solamente es un espacio genuino para poetas, sino también para los no poetas, que son sensibles y están también aproximándose a la experiencia poética. Y no solamente con la lectura, porque el leer y hacer una lectura plana no necesariamente te habla de la comprensión del texto, sino también brindándote la posibilidad del quehacer estético en esa experiencia. Entonces nosotros lo valoramos mucho, sobre todo los que estamos en otras áreas y nos desempeñamos en otras áreas, como una posibilidad maravillosa que además potencia la sensibilidad y se asume al mismo tiempo desde una práctica colectiva para el goce, para el disfrute y para el crecimiento de todos. Ya va, el público puede opinar. Bueno, pero aquí tenemos más o menos planteado unos contenidos que estamos trabajando. O sea, no se puede. O sea, ya, ¿por qué no puede el público opinar? Bueno, ¿me permite? Sí. Como les decía en un principio, aquí estaba planteada una conferencia de Rucleman Soto, decía su conferencia y las opiniones ciertamente iban por los medios. Eso es lo que yo tenía entendido. Yo le cambié eso a la compañera por una conversación de este grupo que está aquí, y eso es lo que está planteado, ¿no? Yo creo que la gente sencillamente puede pedir su espacio a la organización del festival y hacer su planteamiento, y yo con todo gusto voy y escucho, ¿sí? Pero no está planteado. ¿Listo? O sea, que... Sí, por favor. No, pues entonces me levanto y me voy, porque si... Bueno, vete, no sé qué vamos a hacer. Más nada. Dale, pues. Seguimos. Sí. Pues si no puedo opinar sobre esas Dale. cosas que todos ustedes han dicho, yo podría decir algunas cosas que también forman parte de él. Bueno, está bien, te hubieras inscrito, te hubieras anotado en la cosa, No chévere. lo sabía, Duque. ¿Qué? No lo sabía. ¿Qué culpa tengo yo? No. Bueno, yo creo que el tiempo no hemos sido nada breves. No hemos sido nada breves y creo que estamos sobre el tiempo, de hecho. Entonces, bueno, voy a intentar un interruptus brevísimo. Aparte de lo que tiene que ver con la métrica en sí, de los sonidos, preguntar qué sonidos no son la H, por ejemplo, claramente. Entonces muchísimas palabras no se pronuncia, así que no se cuenta, pero ya dije, la X se cuenta como 2, la W, que no es en las lenguas indígenas, que es una semivocal, la W nosotros la pronunciamos como 2 letras, wa, y también suena como 2, así que no me exime escribir guarao, lamentablemente, porque tiene 6 sonidos. G y U, por ejemplo, en mi apellido, Guirado, suena como un solo sonido, la U no suena, y así tenemos que entonces andar en vista de la brevedad. Entonces tenemos que andar con el ojo visor, y eso nos ha permitido hacer un taller
incluso por las redes, pues porque a veces estamos a medianoche y abrimos un chat que se llama Nacucerías y por allí interactuamos y empezamos, esto tiene, esto no tiene, se cuenta, no se cuenta. Estos días hablábamos Felipe y yo de las licencias y yo le dije, bueno, sí, claro, las licencias, como en la poesía occidental y española, se permiten, pero empecemos por hacerlo recto y después nos permitimos las licencias amparadas, ¿no?, bajo lo conceptual. Luego, bueno, en mi caso, hemos avanzado y me han seguido, cosa que en el juego, porque, como decíamos, ¿no?, en lo lúdico, yo planteé, bueno, pero tenemos tercetas de 5, 7 y 5. Podemos hacer poemas más largos con varias tercetas de Nacú. Y entonces allí todos nos hemos sumado a hacer poemas más extensos, con 3, 4 tercetas. Ruckleman tiene unos cantos, ya los verán en la antología de Nacú que vamos a presentar mañana, adelantando un poco la actividad que viene mañana. Felipe también tiene unas tercetas, unos poemas de tercetas que además tienen el privilegio de trabajar lo visual como parte también de lo que cuenta y canta en la poesía. Luego yo estaba en ese cuadernito en el que estoy recortando y entonces uno ya dice, bueno, este verso de 7 no me sirve en este poema. Entonces uno lo aparta y lo escribe por una parte y dice, bueno, lo uso luego porque me gusta la imagen, como dice Felipe, pero no entra, o este de 5. Bueno, pero si en la tradición española están los sonetos, porque nosotros no podemos tener también una tradición dentro del Nacú. Y entonces yo propuse el sonaco, que es una construcción de 2 tercetas, que hemos llamado de 5, 7 y 5, y 2 duetos, porque ya que las otras eran tercetas, hemos aventurado en llamarlos duetos. Todo esto es una conceptualización que están haciendo, sometida a discusión, por supuesto, y al aporte y la contribución de todos. Es una forma además de convocarlos a que escriban y hagan Nacú. Y son 2 tercetas de 5, 7, 7, 5. Y bueno, también se está haciendo repentismo, que es que con el último verso de una terceta comienzo el primer verso de la siguiente. Y bueno, cada quien va contribuyendo con la métrica y con la forma a, no quiero decir agrandar, a enriquecer este trabajo que de alguna manera, como dijo Elizabeth, quiero rescatar eso nuevamente, lo dijo Ruckleman, lo dijo Felipe, lo hemos dicho todos, nos ha permitido acercarnos tanto a los que tenemos el oficio de la escritura como a aquellos que tienen el placer de leerla y de disfrutarla, a acercarnos a su construcción y entenderla mucho mejor. Es un ejercicio de taller dinámico. Y además es un ejercicio de camaradería y un ejercicio que nos ha unido bellamente alrededor de la palabra, y eso siempre hay que celebrar. Sí, yo quería agregar en ese sentido que la práctica de Nacú como taller, que en ese grupo de WhatsApp donde interactuamos e intercambiamos materiales, incluso quien más se ha expuesto es Manuel Almeida, ha tenido la valentía y la voluntad de zumbar todo allí con los y que venga lo que venga, y a partir de ahí vienen todas las críticas. ¿No? Lo destruimos, pero él sigue enterito, ¿no? Yo recuerdo que cuando Manuel estaba intentando hacer los primeros textos, tenía un problema muy serio, y yo creo que eso fue lo que dio lugar al taller, a esta construcción de taller colectivo permanente. Y es que Manuel intentaba hacer un Nacú que, recuerden, son 17 caracteres, nada más. Pero intentándolo, le salía una cosa como el largo del canto general. Entonces, Manuel está construyendo casi que un libro por cada Nacú que intentaba escribir. Está mal. Es decir, como ejercicio de taller eso está muy bien. Nos está poniendo a producir lo que probablemente no hemos producido en mucho tiempo. Entonces ese elemento
que agrega Cristel es importante porque de esa unidad básica que un día le dimos NACU, le habíamos dicho realmente nano haiku o micro haiku, porque no hallábamos cómo decirle. Y fue Laura la que dijo, mire, claro, es la mirada joven, es la mirada fresca, es Laura Soto la que dice, miren, pero ustedes están contrayendo la imagen, entonces contraigan el nombre. En vez de nano haiku, llamen eso naku. Punto. Y entonces, claro, absolutamente todos dijimos, pero bueno, estamos lentos para lo rápido que va el fenómeno esta cosa, ¿no? que van haciendo aquí y a la que nosotros le estamos prestando una atención inusitada en mucho tiempo. Y entonces se nos presenta el festival, el encuentro internacional de escritoras, y es una primera oportunidad en la que, a iniciativa de Cristel, les dice a Fundarte, miren, aquí está esto. Y entonces fueron nuestras mujeres poetas las que allí dieron, digamos que el primer paso público de esto. Si bien venimos trabajando, ya va a ser un año, y pronto, como dice Cristel, viene una publicación que vamos a estar presentando también en este festival. Gracias por ese trabajo de abrirnos el espacio para que nosotros mostremos lo que estamos haciendo. ¿Qué estamos haciendo? Estamos intentando modalidades distintas para la poesía, modalidades que nos digan, que nos ayuden a interpretar este mundo como lo estamos viviendo hoy, modalidades, vuelvo al poema de Marguerite Yourcenar, cuando dice abeja, entonces uno no lee ya solo abeja, uno lee seguramente, no sé, tal vez uno lee allí aguijón de muerte, tal vez uno lee allí cuando dicen abeja hoy en el mundo, puede estar leyendo espada de Dios. Hoy uno puede estar leyendo una advertencia en un poema que tiene una sola palabra y muy corta, por cierto, de 5 caracteres. ¿Sí? Yo no sé si tenemos un minutico más, ¿cómo estamos de tiempo? ¿Listo? Un minuto. Bueno, no sé Cristel, pero creo que me toca ir cerrando, despidiendo esta actividad. Gracias a todos. Fue bastante apretado, quisimos constreñir como hacemos con el NACU, pero nos cuesta más cuando nos ponemos a hablar sobre eso, sobre todo porque también estamos muy emocionados reivindicando la emoción, y porque tenemos otras cosas que mostrarles, seguimos trabajando en ellas. Voy a adelantar por aquí, sin haberlo consultado mucho con el equipo de Túnel 10 Ediciones, que pertenece a la cooperativa cultural Túnel 10, que vamos pronto a presentar un taller de NACU. Ese taller va a estar a cargo de Cristel Guirao y yo ayudando allí un poco, y casi que me atrevo a hacer una oferta de que esperemos que unas 20 personas puedan participar, pero quizá podamos regalar la entrada a los primeros que se anoten. Las redes sociales de Túnel 10 también van a estar siendo lanzadas en este evento. Agradezco una vez más encarecidamente todo el esfuerzo de Marian para que sigamos encontrándonos en estos espacios que son tan necesarios, más necesarios que nunca hoy. Hasta luego, gracias.